Estimados, buenas tardes. Soy César Augusto Nakazaki Seminario y esto es Contrapunto Jurídico. El día de hoy nos acompaña el doctor y mi buen amigo Benji Espinosa Ramos. César, gracias por la invitación y precisamente hoy vamos a hablar sobre una institución que hace muchísimo tiempo viene siendo exigida por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Me refiero a la institución del grillete electrónico o la vigilancia electrónica personal. Precisamente el Acuerdo Plenario 2-2019 estableció la necesidad de que se aplique esta medida como una alternativa a la prisión preventiva para despoblar nuestras cárceles hacinadas, para evitar no solo la sobrepoblación, sino todos los efectos nocivos que trae consigo las graves afectaciones en las cárceles peruanas. Y precisamente sobre ese punto es menester indicar que el grillete electrónico responde a tres tipos de presupuestos. Por un lado, los presupuestos técnicos, es decir, que el lugar o el domicilio donde va a purgar la vigilancia electrónica el afectado con la medida, ¿no es cierto?, cuente con las medidas técnicas para que se realice esta medida. En segundo lugar, presupuestos jurídicos, que se aplique no para reincidentes, no para habituales, sino para agentes primarios o para quienes tienen primer proceso penal y cuyo delito imputado no supere como pena concreta los 8 años de pena privativa de libertad. Y en tercer lugar, presupuestos económicos, que el imputado pueda tener la condición socioeconómica de asumir el costo y la inversión del grillete electrónico. Como bien señaló mi colega, la Corte Suprema ya estableció criterios más o menos claros, repitiendo básicamente el decreto legislativo específico de la materia y el reglamento que existe en presupuestos. El problema está que la Corte Suprema va un paso más allá y señala expresamente, según el espíritu del acuerdo, que la vigilancia electrónica sea restringida al domicilio o sea establecida para saber cuáles son las rutas de la persona, es la alternativa a la prisión preventiva. Y acá es donde se pone complicado el tema, que es que la Corte Suprema ha señalado que el grillete electrónico sería procedente cuando ya no cabe ninguna otra opción a que la persona esté en prisión preventiva. Esto es reconociendo que el artículo 273 que te regula la libertad procesal ya no solamente es una manifestación clara de la violación al derecho a un plazo razonable, sino que además constituye el paso a que sin compensar la violación a mi derecho se siga imponiendo medidas restrictivas para las personas que según Fiscalía todavía representan un problema para el proceso. Interesante ese punto y vamos a aterrizarlo en dos casos. Caso Pedro Pérez Miranda llamado Peter Ferrari, caso Jorge Cuba, Odebrecht, Metro de Lima. Ambos cumplieron prisión preventiva, se prolongó la prisión preventiva para ambos, se pidió el no cómputo del plazo de prisión preventiva para ambos, la sala revocó, dispuso su libertad. El fiscal, antes de que se ejecute la libertad procesal, dice no pueden salir libremente, pido vigilancia electrónica, lo cual es, a mi modo de ver, es una medida bastante cuestionable, bastante polémica, porque el Estado ha fracasado, la Fiscalía ha fracasado, la Fiscalía pidió prisión para acabar con el proceso y necesitaba el tiempo de prisión para acabar con el proceso. No es posible que en esos casos, en el caso de Cuba, esté en control de acusación, en el caso de Pedro Pérez ni siquiera existe acusación y el compromiso de la Fiscalía no se ha cumplido y sin embargo se le da un tiempo más. Yo creo que esa carga no debería lastrarla ni arrastrarla el imputado, sino asumirla el Ministerio Público. Por este lado, sostenemos lo siguiente: la medida de plano es ilegal, no solamente en estos casos, sino en cualquier tema de crimen organizado donde Fiscalía sostiene no, es muy complicado, no, que hay muchas cosas que revisar, no, que hay muchas diligencias que establecer, no, que Congreso de la República ya me diste una ley que crea plazos monstruosos para investigar, no, sino que aparte voy a seguir lesionando los derechos y sostengo por qué. Lo primero, como bien dijo el doctor Espinosa,
La prisión preventiva es una lesión a un derecho autorizada. Cuando se vence la prisión preventiva, esto es cuando se dicta la libertad procesal, eso significa que Fiscalía fracasó en el compromiso de pedirle al juez: señor juez, deme usted el mayor ámbito para lesionar a esta persona, porque estoy seguro que esta persona es culpable y me falta una nadita para establecerlo. Esa nadita la voy a conseguir en 3 años, prorrogables a 4. La libertad procesal reconoce que la Fiscalía fracasó, sino que aparte este fracaso, esta lesión a un derecho, la Corte Interamericana ya señaló que tiene consecuencias. Y la consecuencia es muy simple y muy sencilla. Si es que yo ya violé un derecho fundamental de una persona, la postura más radical dice: se acabó el proceso. Eso es lo que pasa en el sistema anglosajón. Sin embargo, en el sistema continental, lo que impone en cabeza del juez, porque Fiscalía ya perdió el crédito para seguir lesionando los derechos de las personas, es una medida de compensación. Esta medida de compensación significa mayor tutela al derecho del investigado y menos credibilidad a lo dicho por Fiscalía, porque ya tenemos un hecho cierto de que Fiscalía lesiona y persigue indebidamente a las personas. Una de estas garantías que se le tiene que reconocer al imputado es el derecho al debido proceso en su extremo de la legalidad procesal. Cuando nosotros revisamos las normas de vigilancia electrónica, dicen claramente: no procede para crimen organizado ni para ninguno de los delitos dentro de la 30.077. Esta sería la primera. En casos de criminalidad organizada, claramente estamos encima de 8 años. Salvo que exista un caso concreto y rarísimo que Fiscalía pidiese menos de 8. Bueno, ahí la Corte Suprema ha dicho que sí se puede. Un segundo problema, y en este sentido el código sí positiviza estas reglas de compensación por violación al derecho al plazo razonable, es que el artículo 273 dice claramente en la técnica legislativa utilizada que se pueden imponer hasta, inclusive, las medidas del 2, 3 y 4 del artículo 289, que son incomunicación, prohibición de ausentarse del lugar de domicilio y además prohibición de comunicarse con otros imputados. Yo en ningún lado ahí leo vigilancia electrónica, porque la ley de la materia ya nos dijo que no. Inclusive, si quisiéramos todavía aceptar que se podría contemplar un escenario de procedibilidad de vigilancia electrónica en este caso, o en estos casos, la vigilancia electrónica tendría que limitarse al supuesto en el cual se tiene que saber por dónde transita el investigado. Porque cerrar la vigilancia electrónica solo al domicilio materialmente se llama arresto domiciliario, y el arresto domiciliario no solamente es igual de gravoso que la prisión preventiva, sino que a su vez es ilegal imponerla para este tipo de supuestos. Sí, y ahí me parece un aspecto fundamental. Rescato 2 cosas. Primero, tomo lo último que decía César. La vigilancia electrónica no solo supone que estés confinado en tu domicilio, sino que precisamente, y ahí va el primer presupuesto técnico, es que el órgano técnico que se va a encargar de la supervisión de la vigilancia electrónica tiene que determinar cuál es la ruta del desplazamiento. No solo la casa, el trabajo, hacia donde vayas, eso tiene que estar establecido. Y en segundo lugar, lo que esté en juego es un derecho constitucional, fundamental, básico, humano. El derecho a que la prisión preventiva no dure más que el tiempo estrictamente necesario, y tenemos múltiples pronunciamientos sobre ellos. El primero de ellos, del Tribunal Constitucional peruano, se dio en el caso Federico Tiberio Berrocal Prudencio. Y es que efectivamente, como dice Benji, pronunciamientos del Tribunal Constitucional hay, pronunciamientos de la Corte Interamericana hay, pronunciamientos del Tribunal de Estrasburgo hay, pronunciamientos de la Corte Suprema Americana sobran. Es jus cogens que la persona solamente tiene que verse limitada en sus derechos en la forma, en la justa y necesaria medida, que es la que nos dice la ley. Y si adicionalmente la Corte Suprema señala que los grilletes electrónicos son equivalentes, es la medida alternativa, no lo digo yo, lo dice la Corte Suprema, y me corto un brazo a que no lo contemplaron así, significa que poner grilletes electrónicos significa seguir coactando la libertad de una persona. Y el máximo plazo, hasta donde yo entiendo, salvo la norma haya cambiado, son 3 años para crimen, prorrogables por 1 año más, si es que esto fuese constitucional y legal.
¿El Estado tiene derecho a perseguir? Sí. ¿El Estado tiene que cautelar la sociedad? Sí. Pero como ya venimos siendo incesantes al repetir, la persecución en contra de la corrupción y en contra del crimen organizado, flagelos que tanto daño nos hacen, se tiene que hacer de manera legítima.